participación de Pedro. Vamos a escuchar su presentación y al final vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos para que ustedes nos hagan preguntas a través del chat. A lo largo de la sesión les voy a poner en el chat alguna información relativa al curso que tanto Pedro como Enrique le piensan dar a la Universidad de Hebraica a través de su área de educación continua en el futuro. Se las pongo ahí para que ustedes la vean con calma y no interrumpir la presentación con anuncios. Se las pongo en el chat. Pues, Quique, bienvenido. Guardamos silencio y te dejamos para que tú puedas, con mucho gusto, presentarnos esta solución que ustedes tienen. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, buenas tardes. Deseo que estén todos muy bien, saludables en esta situación de pandemia que de repente está un poco complicada. Pues básicamente, como acaba de decir Miguel Ángel, pues vamos a hablar acerca de la utilización del cartón, en este caso para aprender o para enseñar matemáticas, pero esto lo vamos a combinar con la parte de robótica. Algunas consideraciones con las que me gustaría arrancar. Una, digo, la cámara la tengo enfrente, pero en realidad ustedes los veo al lado derecho, entonces no es que cuando me voltee para acá no los esté viendo, en realidad es que los volteo a ver por si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Digo, estoy viendo la parte del chat, si levantan la mano también pongo atención a eso. Dos, siendo que estamos en una sesión virtual, digo, estoy protegido contra el internet, pero son cosas que pueden pasar. Tres, me encantan los perros, tengo dos, y de repente cuando tocan la puerta ladran un poco. Espero que no sea el caso de esta sesión que nos lleguen a interrumpir, pero escuchan ladridos, pues trataré de mutear un segundo el micrófono para después poder continuar. Dicho esto, les platico un poco sobre mí. Digo, ya me presentó Miguel Ángel, mi nombre es Enrique Presa. Pues, ¿quién soy? Como lo decía él, soy una persona con discapacidad que básicamente tiene pues tres pasiones. Una de ellas es la robótica, el otro justamente son los perros y el otro es el tenis de mesa, o conocido popularmente como ping-pong. Yo estudié en su momento la carrera de ingeniería mecatrónica. Sin embargo, pues ya tengo algunos años pues, dando clases. He dado clases de cuestiones como microcontroladores, de cuestiones como introducción a la mecatrónica, cuestiones también de computación, de programación, y recientemente pues he estado dando clases en temas de negocio. Sin embargo, a pesar de estar metido en este tema de la ingeniería, de la mecatrónica y todo eso, pues mis intereses últimamente, y últimamente me refiero probablemente a los últimos 5 o 6 años, han tenido que ver justamente en cómo todo esto que tenemos de tecnología y de ingeniería y demás, cómo podemos hacer, cómo podemos transmitirlo a otras personas. En términos profesionales, bueno, ahorita actualmente, como decía Miguel Ángel, soy cofundador de Vaud, y bueno, ahí desarrollamos experiencias educativas con tecnología justamente pues para niños y para no tan niños. Y anterior a eso, bueno, estaba en una compañía que nos dedicamos a toda la parte de Internet de las cosas. Entonces, una de las cosas o de las preguntas que yo tenía cuando me dedicaba al tema de Internet de las cosas era justamente que yo llegaba con diferentes directivos, pues profesionales, inclusive con ingenieros, y a la hora de estar platicando sobre los temas tecnológicos, no siempre traíamos el mismo piso, ¿no? O sea, de repente había conceptos que no se conocían o que no se entendían o que se entendían de una manera diferente. Y pues eso me hizo preocuparme y cuestionarme también qué era lo que estaba viendo yo, qué es lo que había visto yo en clases y también qué era lo que yo transmitía en clase, pues cuando platicaba de estos temas que tanto me apasionaban, ¿no? Y por qué existían estos huecos en la parte del conocimiento de la tecnología, ¿no? Y además otros cuestionamientos como si era necesario realmente para hablar de programación y de robótica utilizar como la tecnología más avanzada, porque eso desafortunadamente pues sesgaba mucho y hacía que el grupo que pudiera estudiar tecnología se viera bastante reducido. Entonces, bueno, pues justamente dentro de Vaud, mucho de lo que nos hemos planteado es qué ha pasado y qué viene en el futuro, y justo de las cosas que vemos es cómo la tecnología pues se ha insertado pues en nuestra vida diaria, ¿no? A mí me tocó con el tema de Internet, por ejemplo, me tocó desde, pues lo empecé a utilizar básicamente en 1998, 1999. No voy a decir que fui de los primeros usuarios, pero sí lo empecé a utilizar bastante joven. Y bueno, o sea, nos cambió la vida, tanto así que pues el día de hoy yo estoy en un pequeño pueblo platicándole a mi computadora, ustedes me están viendo aquí y podemos compartir conocimiento a la distancia, ¿no? Cosa que hace 20 años no era posible de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está impactando en este caso todos estos cambios tecnológicos y cómo estamos preparando en este sentido a nuestros niños
para la parte de la tecnología. ¿Y qué significa la tecnología para ellos, no? O sea, la tecnología son los viajes aeroespaciales, es la robótica, tenemos que desembolsar grandes presupuestos para poder hablar de eso. Digo, yo en la universidad pues me tocó sí ir a laboratorios, ir a industria y demás, pero es la única manera que tenemos nosotros para hablar de tecnología justamente. ¿Y qué pasa con los niños, no? O sea, podemos llevar, podemos y sirve el llevar este conocimiento a niños mucho más jóvenes. Pues esa es parte de las preguntas que nos hacemos en el día a día y justamente nosotros creemos que no, o sea que en realidad la tecnología, en este caso la programación, la robótica, vamos a hablar también un poquito del Internet de las cosas, es algo que podemos, que en principio lo tenemos en nuestro día a día y en segunda es algo que creo que podemos llevar a los niños desde edades muy tempranas y que no necesariamente pues tenemos que pues hacer como un gran gasto en términos de adquirir plataformas y demás. Ahora, un poco fijando las expectativas de lo que voy a hablar en los siguientes 30-35 minutos, pues básicamente ya les platico un poquito de quién soy, les vamos a platicar, les voy a platicar un poco del proyecto que tenemos, en este caso de Carbots, y vamos a mencionar una serie de actividades, ustedes me van a ayudar, en la cual podemos utilizar justamente esta plataforma, pero en particular el cartón, y eso ahorita lo dejamos un poquito más claro, para, en este caso, como decía el nombre del curso, pues enseñar matemáticas. En este caso vamos a hablar de la rueda en particular. ¿Qué es Carbots? Y empiezo con esta parte de aquí. Bueno, Carbots es una plataforma para la enseñanza de la robótica, del Internet de las cosas, en general de la tecnología, a base de materiales como el cartón. O sea, creo que aquí lo pueden ver ustedes. Este es un cochecito de cartón. ¿Y por qué el cartón? Creo que hay varias respuestas a esta pregunta. Una de ellas tiene que ver desde el punto de vista de que el cartón es un material que podemos encontrar en prácticamente cualquier lugar. Los que han sido fans o adictos a Amazon en los últimos meses en la pandemia, bueno, pues recibirán cajas seguido de cartón, las cuales pueden recortar y que pueden utilizar. ¿Por qué el cartón también? Bueno, el cartón pues es un elemento que pues, se puede obtener justamente de reciclar ciertos materiales, se recicla el cartón, se reutiliza el cartón, entonces en ese sentido podemos hablar de que es bastante amigable con el medio ambiente, ¿no? O sea, probablemente piezas de metal, por ejemplo, piezas de aluminio y demás, pues sí se pueden conseguir, se pueden utilizar, sin embargo son un poco más difíciles de utilizar y de conseguir, y por otro lado, pues no nos ayuda mucho el tema de que muchas veces son de un solo uso. En el caso del cartón, pues lo podemos cortar, lo podemos recortar, podemos conseguir más cartón y bueno, pues sigue ahí, ¿no? Y más allá también de estos dos puntos, hay otro punto que es bien importante y que tiene que ver con la creatividad. El cartón, bueno, a menos de que venga ya un proyecto, que eso existe ya precortado, donde nosotros arrancamos las piezas de cartón y las utilizamos, pues también es un material que nos permite modificarlo pues bastante a nuestro antojo. Entonces, muchas veces lo que ocurre cuando utilizamos plataformas educativas de plástico, de metal. Yo, por ejemplo, era muy fan de chiquito de la parte de mecanos. Mi abuelo le gustaban y me ponía también a armar proyectos con mecano. Y en el Mecano, si bien es cierto que llegué a cortar algunas piezas, no sé si ubican todos Mecano. Mecano es una plataforma también constructiva con piezas de metal, tornillos y demás. Y cuando la llegué a utilizar en algún momento, pues sí llegué a cortar un par de veces las piezas de metal, pero me dolía porque sentía yo que estaba dañando el kit que tenía, que servía para algo muy en particular. Y el cartón no, o sea, el cartón, hace rato que estaba haciendo unas pruebas, pues perforé esto, lo puedo romper, lo puedo cortar, lo puedo acomodar y en realidad no es muy complicado de hacerlo, ¿no? Al final del día, pues utilizamos unas tijeras, utilizamos un cúter si quieren, digo, hay que ser cuidadosos obviamente y principalmente con los niños, pero en el peor de los casos lo podemos dibujar y lo podemos recortar inclusive con las manos. Entonces, pues el cartón nos permite eso, nos permite estar identificando materiales inclusive en la basura, por un lado, y por otro lado, pues no nos coarta la creatividad en el sentido de que si necesitamos una pieza, pues la diseñamos y la producimos. Que el cartón es muy endeble, se dobla y demás, bueno, pues probablemente sí, pero también depende de cómo lo utilicemos. Por ejemplo, aquí tengo una rueda y pues es bastante rígida, o sea, me soporta una estructura. ¿Qué es lo que es esto? Pues son 3 piezas de cartón pegadas en forma de círculo, que obviamente pues a la hora de que yo la ponga aquí, pues no se dobla, ¿no? Entonces, de que existen maneras de utilizar el cartón para armar estructuras y demás, pues sí lo podemos
sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, Carbots como tal, pues es esta plataforma donde utilizamos nosotros cartón. Ahora bien, ustedes van a ver que aquí estoy utilizando unas pequeñas uniones de color amarillo, unas pequeñas piezas de color amarillo. ¿Por qué nosotros las utilizamos? Esto fue un diseño que hicimos nosotros dentro de la empresa. Estas piezas de aquí, de hecho aquí tengo más piezas. Aquí tengo diferentes piezas de plástico. Ahorita les platico un poco de qué está hecho realmente. Pues la realidad es que justamente tratando de que los proyectos fueran lo más fáciles de construir y lo más rápido de construir, pues creamos estas piezas que le llamamos Carbits, que al final del día, pues lo que hacen es justamente, pues nos permiten unir cartón, pues simplemente colocándolo, ¿no? Aquí ya tengo el cartón unido, me lo puedo unir con otro cartón, por ejemplo, con este de aquí, y ya. Ahora, ¿se puede trabajar únicamente con cartón? Sí, de hecho todos los proyectos que tengo aquí pues, se podrían construir únicamente con cartón, solamente que me facilita pues bastante la parte de ensamblaje. Estas piezas en particular que estamos utilizando son impresas en 3D, están hechas con PLA, que es un plástico que viene del maíz, porque bueno, sería también un tanto irónico por un lado estar utilizando cartón y por otro lado estar utilizando un plástico que sea pues como tal bastante contaminante. Entonces en ese sentido estamos utilizando un plástico que viene de la parte del maíz. Ahora bien, ¿qué más tenemos en la parte de Carbots? Pues tenemos que es Boki, que lo comentaba Miguel Ángel, que es un pequeño robot que tiene diferentes funciones. Ahora, lo que viene a continuación básicamente es platicar de cómo podemos utilizar todo esto para enseñar matemáticas, cómo podemos utilizar este tema de la robótica y utilizando pues este robot en particular o únicamente la parte del cartón para enseñar matemáticas. El tema que se eligió en este caso, o que elegí en este caso, es el tema de la rueda. Que bueno, es un tema que está relacionado con la parte de máquinas simples, donde podemos hablar de que existen diferentes máquinas simples, pero creo que lo fundamental, y aquí es donde vamos a empezar un poquito con la explicación, en este caso de la actividad. La actividad no la vamos a hacer toda a detalle, ustedes me van a apoyar, pero bueno, vamos a platicar cómo se puede desarrollar justamente una de estas actividades. Bueno, lo que hacemos nosotros o como vemos nosotros, la manera de, pues si no de enseñar, sí de transmitir información a los niños o de guiarlos en el proceso de aprendizaje, es a través de retos. No estamos en contra y de hecho algunos de nosotros somos fanáticos de los robots que hacen cosas como luego los ponen, si quieren, a luchar o a caminar o a seguir líneas y demás. Eso está bastante padre. Sin embargo, creemos que en términos educativos es muchísimo más fácil si nosotros acercamos un proyecto o un reto a los niños en el cual pues tengan que utilizar pues la robótica para poderlo resolver. Yo me acuerdo que de las cosas que vi en la escuela y que después pues como adulto fui reflexionando, algo que me costaba mucho trabajo era aquellas materias en las que solamente me explicaban los conceptos, pero no los podía aterrizar yo a algún tipo de proyecto o algún tipo de aplicación en la vida práctica, ¿no? Eso se me complicaba mucho y justo pues en la empresa parte de lo que vimos es, bueno, ¿qué tipo de retos pueden ser relevantes para los niños? Creemos nosotros que esto tiene que ver con los intereses de los niños y en ese sentido es importante hablar con ellos y entender qué les gustan. Les gustan los barcos, los aviones, los coches, las casas, los animales y obviamente en la medida que nosotros identifiquemos pues estas pasiones que pueden tener los niños o estos gustos que pueden tener los niños, pues podemos plantear actividades que vayan relacionadas y que justamente les permitan a ellos motivarse y seguir investigando. Nosotros agarramos los cochecitos porque en general, pues los cochecitos es algo que les gusta a muchas personas, pero podría ser algún otro tema. Y entonces, pues resulta que los coches, pues tienen llantas. Entonces, pues justamente podemos hablar de la rueda a través de los coches. Y pensando en un reto, lo que nosotros planteamos como reto es, vamos a hacer una carrera de carritos. Y en esa carrera de carritos, la pregunta es, ¿con qué rueda el carrito va a llegar más lejos? ¿Con una rueda pequeña, con una rueda mediana o con una rueda grande? Entonces, pues les pregunto a ustedes, si hiciéramos una carrera de cochecitos y el niño armara un cochecito de cartón como este que tenemos aquí, ¿con qué rueda, pensando que todos reciben el mismo impulso
llegaría mucho más lejos el cochecito, con una rueda pequeña, con una rueda mediana o con una rueda grande. Los leo por acá, no es que no les ponga atención, más bien me volteé a ver a la pantalla, pueden escribir en el chat, yo lo estoy leyendo. Y díganme, platíquenme, ¿ustedes con cuál rueda creen que, no sé, Patricia, Jorge, Rosario, Claudia, ¿con qué rueda avanzaría más el cochecito? ¿Con la chiquita, con la mediana, con la grande? Hay que experimentar, podemos dar respuestas, hay que razonarlas, podemos equivocarnos, esto es normal. Ok, con la rueda grande. Ok, perfecto. Ya varios me contestaron que con la rueda grande. Alguien me dijo que es lo mismo, que considera que es lo mismo. Alguien me está diciendo por acá que con la pequeña. Ok, entonces, obviamente este tipo de discusión se puede dar en el salón de clases y pues la respuesta a todo esto es pues vamos a probarlo, ¿no? O sea, si tenemos ya el cochecito y podemos tener las ruedas, digo, aquí no vamos a hacerlo con todas las ruedas, aquí nomás vamos a hablar como de los conceptos en general, pues podemos... ya me contestaron que dependiendo del tipo de superficie, pero bueno, pues podemos probarlo, ¿no? Entonces, pues estamos aplicando, estamos tratando de platicar acerca de un concepto que en este caso es la rueda y estamos hablando de, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para saber si es la rueda chiquita, la grande o la mediana la que va a hacer que avance más el cochecito, ¿no? Entonces, aquí ya podemos empezar a hablar, digo, está la parte práctica, pero yo creo que lo primero que se puede hacer es hablar un poquito de la teoría, ¿no? Y entonces aquí puedo tomar yo esta rueda como ejemplo y podemos hablar de ciertos conceptos. No necesitamos grandes herramientas, yo normalmente utilizo un listón me ayuda bastante para hacer indicaciones. Obviamente aquí en la cámara, bueno, depende mucho de cómo se vea, puede ser un listón fluorescente, uno más grande, como sea. Y empezamos a hablar de conceptos, decimos, bueno, esta es una rueda, y dentro de los conceptos importantes de la rueda podemos hablar del círculo, y dentro de las medidas del círculo, pues podemos hablar de diferentes medidas. Por ejemplo, tenemos una medida que va de un lado a otro, más o menos va de acá a acá, y alguien de sus clases de matemáticas me podrá decir cómo se llamaba esta distancia que agarraba de un lado a otro de la rueda, ¿se acordarán? Digo, yo sé que para algunos ya pasó algo de tiempo, para otros ha pasado poco, el diámetro, efectivamente. Y luego la parte de la mitad, ¿cómo se llamaba? Ok, tenemos la parte del radio y del diámetro. Entonces, eso lo pueden ver los niños y en la medida que lo están viendo, pues es mucho más fácil que recuerden esos conceptos que simplemente se los pongamos como radio y diámetro. Déjenme poner en silencio esta cosa, discúlpenme un segundo. Ya. Entonces, podemos hablar de conceptos como radio y como diámetro. Podemos hablar de que radio pues, se refiere a la longitud que existe del centro a uno de los lados y diámetro se refiere de un lado a otro lado. Dependiendo obviamente del grado de los niños, podemos meter otros elementos como secante, como tangente, pero ahorita podemos quedarnos con la parte del radio y del diámetro. Y luego podemos hablar de la circunferencia. ¿Alguien recuerda cuál era el perímetro o la circunferencia de una rueda? Digo, no los escucho, si me los escriben, pues, si no, eso lo platicamos. Pues la circunferencia se refiere a pues todo esto que tenemos alrededor de la rueda. ¿Y qué manera tenemos de medirlo? Pues por eso utilizo un listón, porque con una regla sería medio complicado, pero con un listón perfectamente puedo agarrar un punto, agarrar y decir, bueno, si yo convirtiera mi rueda, en este caso, y aquí está, si yo convirtiera mi rueda en una línea, en un perímetro, pues este sería su valor. ¿Están de acuerdo con esto? Lo acabamos de medir, bueno, lo acabo de medir yo. No hace falta inclusive poner dimensiones, decir que mire, digo, sí podemos medirlo, decir que esto de aquí, no me acuerdo de este valor, pero creo que eran como 20 centímetros, un poquito menos, como 15 centímetros. No traigo una regla ahorita conmigo. Pero sabemos que mide esto. Y un concepto que se vuelve interesante para hablar de cálculos, bueno, ya empezaba a poner pi por radio, pi por diámetro, ya hay unos que se me están adelantando bastantes a las preguntas que vienen a continuación, pero efectivamente una de las preguntas sería, pues, que en algún momento se plantearon el descubrir cuál era la relación entre el radio o entre el diámetro en relación a la circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues es muy sencillo, con nuestro mismo listón, realmente no estamos haciendo nada más. Digo, aquí no lo tengo totalmente marcado, pero más o menos podemos decir que esto de aquí es un diámetro, y de hecho aquí lo tengo marcado con un puntito verde, no sé si lo alcancen a ver, si no lo marco con mi dedo. Y lo que puedo hacer es agarrar y decir como, bueno, vamos a tomar de referencia, tengo una llanta marcada, es más fácil, vamos a tomar como referencia este punto grande que tenemos aquí, y vamos a contabilizar, vámonos rápido para acá,
vamos a contabilizar cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. Entonces, digo, obviamente considerando que lo estoy haciendo con los dedos, podemos decir que cabe una vez y luego podemos agarrar aquí y decir, vámonos para acá y vámonos a una segunda vez y luego vámonos para acá y vamos a decir que cabe una tercera vez que está aquí y un cachitito más para llegar completo. 3 veces y una fracción, efectivamente. Y esto de 3 veces y una fracción, ¿a qué número nos estamos refiriendo? A pi. Entonces nosotros podemos hablar de que se descubrió un número, que ese número se llama pi, y básicamente es el número de la relación entre la parte del diámetro y de la circunferencia. Y vamos, ¿no? O sea, podemos hablar, obviamente, dependiendo del nivel de complejidad, de la complejidad de pi, de que es un número irracional, de que sus decimales no se repiten, de que hay un número infinito de cifras que lo componen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que dependiendo del nivel, pues lo podemos acotar y simplemente decir que hay un número que se llama pi, que cuando lo trataron de calcular, pues hicieron lo mismo que acabamos de hacer nosotros, de ver cuántas veces entraba el diámetro en la circunferencia, y de ello salió, primero de hecho pensaban que valía 3 y ya después fueron descubriendo que ese número pues valía un poquitito más de 3, 3.1415, 9, y ya no me sé más cifras, por aquí me lo pusieron por acá. Ahora, hasta aquí vamos bien, hasta aquí hemos estado platicando en base a un reto, que es en este caso un cochecito, y a un concepto que es la rueda, en este caso el círculo. Pues ya estamos tocando conceptos que tienen que ver con el radio, con la circunferencia, con el diámetro y con el pi. ¿Qué otros temas podemos tocar? Bueno, pues dependiendo del nivel, pues podemos tocar más temas asociados con la parte del círculo. Pero bueno, no hay que olvidarnos de nuestro reto. Nuestro reto es, pues queremos descubrir con cuál de las 3 ruedas es con la que va a avanzar más el cochecito. Entonces, un poco con lo que hemos platicado, pues no sé si nos empezamos a dar una idea de con qué rueda va a ser. Y vamos, creo que no tengo ahorita ruedas chicas conmigo, tengo solamente esta mediana por acá, o esta, bueno, podemos sacar este chiquito de acá. Vamos a agarrar y decir, bueno, si yo a esta rueda la hago avanzar una vuelta, voy a avanzar toda esta distancia que tengo yo acá. Todo esto va a avanzar en una sola vuelta con esta rueda que tenemos aquí. Si yo le quito una llanta a este cochecito de acá, y esa es una de las ventajas que tenemos del cartón, lo podemos hacer. Esta es una rueda mediana, por ejemplo, y si yo agarro y pongo el listón acá, si yo hiciera girar una rueda mediana, avanzaría a esta distancia. No lo estoy marcando aquí, pero más o menos porque lo tengo marcado aquí en mi papel, pero más o menos la grande es esta distancia, la mediana es esta distancia de acá, y la chica es esta distancia acá. La chica es una rueda como estas que tengo en este cochecito de aquí, estas rueditas de aquí, es una rueda chiquita. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Si nosotros, ¿qué rueda nos conviene ponerle a nuestro cochecito si queremos que avance más con el mismo número de vueltas? ¿La grande, la mediana o la chica? Con la grande, con la grande. Ok. Perfecto. Entonces, dentro de las preguntas y dentro de la discusión que se empieza a dar es, digo, y dependiendo obviamente de la parte del nivel, es como, entonces, si yo pongo una rueda de este tamaño o de este tamaño, va a llegar un punto en el que voy a llegar a la velocidad de la luz. Digo, entre más grande sea la rueda, más rápido va a avanzar el coche para mismo número de vueltas. Por ahí me están diciendo que no, que evidentemente estoy loco. Ahora sí que Einstein me dijo, ya cálmate. Pero bueno, el punto de todo esto es que podemos empezar a hablar de otros elementos dependiendo del nivel, donde hablamos como, bueno, hay un tema obviamente de fricción y hay un tema de torque, obviamente, que la fuerza que requieres, que el motor requiere o que tú requieres para poder hacer avanzar la rueda, pues se requiere una cierta cantidad de fuerza. Y obviamente, entre más grande sea la rueda, quizás nos vamos a meter con detalles, pues más fuerza va a necesitar para poder empezar a moverse, y va a llegar un punto en el que no la vamos a poder mover. Ahora, déjenme regreso esta parte por acá y vamos a dejar las llantitas por aquí. Entonces, esta es una pequeña sesión, digo, ahorita vamos a seguir discutiendo un poquito más al respecto, pero hasta aquí lo que hemos hecho es, hemos platicado de la parte del radio, del diámetro, de la circunferencia, y ya lo aplicamos, pues en este caso, la parte del cochecito y que puedan avanzar.
¿ustedes consideran que pudiéramos aprovechar justamente pues estos ejemplos para introducir quizá, dependiendo del nivel, algunas fórmulas? ¿Creen que podríamos hablar, por ejemplo, de la relación que existe entre el diámetro y el radio, o entre la circunferencia y el diámetro? Podemos empezar a hablar de algunas fórmulas y podemos, digo, aquí no lo tengo anotado en papel, ustedes no lo pueden ver, pero podemos empezar a trabajar con una pequeña tablita, y con esa tablita podemos decir, pues vamos a ver, ahora vamos a hacer un experimento, y en este experimento vamos a poner la rueda grande. De la rueda grande ya conocemos la circunferencia, porque ya la medimos como tal, ya conocimos el radio, ya conocemos el diámetro, y vamos a hacer que el cochecito puede ser que le digamos que sea por el impulso que le den, aunque es más difícil porque el impulso puede ser variable. En el caso de utilizar la parte de robótica, sí le podemos decir avanza por 5 segundos o avanza por 10 segundos, y asumir más o menos, yo sé que estamos asumiendo, los ingenieros tendemos a hacer este tipo de cosas como asumir, pero asumir que más o menos van a dar la misma cantidad de vueltas, que es prácticamente la misma. De hecho, los alumnos lo pueden calcular en el tiempo que estamos dando, ¿no? Entonces, al final del día, en esa tabla, ellos pueden no solamente hacer el experimento, sino validar los datos que están teniendo en el experimento, pues con los números y con los cálculos que podemos hacer. Claro, dependiendo del nivel, pues habrá que simplificar algunas cosas, o podemos hacer inclusive que sea bastante más complejo. Ahora, pues esta sería una sesión rápida en la cual utilizaríamos el cartón, y en este caso la rueda, y en este caso los cochecitos, para platicar pues de los conceptos matemáticos de la rueda. ¿Qué otras actividades consideran ustedes que se podrían hacer? Y no piensen nada más en matemáticas, pero ¿qué más les podríamos pedir, o de qué más podríamos hablar si tuviéramos un cochecito, en este caso de cartón? Los escucho, los leo. Habilidades metacognitivas, Miguel Ángel, claro, pues él es el especialista en esa parte de ahí. Resolución de problemas, ciencias, ver los tipos de materiales, efectivamente, correcto. Medios de transporte, muy bien, podemos hablar de los diferentes medios de transporte. Podríamos hablar, por ejemplo, de los coches de combustión interna y de los coches eléctricos. Digo, al final del día, yo ahorita le pido a este cochecito que avance, pero al final del día, pues este es un cochecito eléctrico, entonces podemos hablar justamente de qué pasa con los coches eléctricos, ¿no? O sea, tienen motores eléctricos, y cuál es la diferencia con los coches de combustión, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de arte. Podemos pedirle que lo decoren, o podemos pedirle que nos creen una historia, una narrativa a través del cochecito, o a través de quién ganó la carrera. Podemos pedirle a alguien que sea el comentarista de la carrera, por ejemplo, y que empiece a hacer una narrativa en términos de lo que está pasando. Efectivamente, podemos hablar de las 3 R's, del cuidado del medio ambiente con las 3 R's, y podemos hablar también de la parte de la escritura, ¿no? Ok, por ejemplo, que eso es un problema bastante interesante, ¿no? Si tú quisieras hacer un instructivo, que es un poco lo que terminamos haciendo como profesores, si tú quisieras que alguien más pudiera hacer esto, ¿qué instrucciones le darías o cómo las plantearías para que lo pudiera hacer, ¿no? Como tal, y hay ejercicios bien padres ahí donde pones a un niño, y luego un niño va dando las instrucciones, y el otro niño tiene que ir haciendo exactamente lo que le van diciendo, ¿no? Y ir determinando si las instrucciones que le estás dando realmente pues, son las instrucciones correctas, ¿no? De repente, ese es un reto bien complejo y bien bonito, porque asumimos un montón de cosas, ¿no? Me dicen física. Sí, efectivamente. Me hicieron una pregunta aquí. Digo, en general voy a dejar las preguntas para el final, pero de este en particular, ¿cómo cortamos las ruedas? En este kit las ruedas ya las tenemos cortadas, vienen sojadas. Tenemos, por ejemplo, la parte de las ruedas que llega a ser un poquito más complicado, las llegamos a sojar. Si no, lo que hacemos también es hacerlo directamente con tijeras, pero lo vamos haciendo por capas. Primero pues una rueda más delgada, bueno, un solo cartón, y luego la pegamos con un segundo cartón para que no sea tan complicada la parte del recorte. Pero sí, en particular estas ruedas, para que queden así, se utiliza un molde con suaje y se cortan y ya quedan de esta manera. Entonces, pues con este tema, que es la parte del cochecito, pues efectivamente podemos tocar diferentes temas, porque hay algo que es bien importante. Si nosotros queremos abordar con el niño el tema del cochecito y las matemáticas, visto nada más que, bueno, pues este coche solamente sirve para aprender matemáticas, puede ser que el interés del niño no sea ese. Entonces,
regreso a la primera parte que les decía, es interesante identificar cuáles son sus pasiones para que justamente esas pasiones lleven al niño a querer aprender y hacer más con la parte del cochecito. Nosotros aquí tenemos un par de modelos. Este de aquí, por ejemplo, lo propulsamos. Tengo una liga acá, creo que sí la alcanzan a ver. Entonces tengo aquí, por ejemplo, otra pieza de plástico de Carbits, y lo que llego a hacer es que la podemos atorar y luego le podemos dar vueltas. Entonces también podemos hablar de energía cinética y energía potencial. Pero aquí ya le empecé a meter, ya se me fue, le empecé a meter demasiada fuerza y se me fue. Pero bueno, podemos hablar justamente, podemos poner dentro de los ejercicios justamente, pues vamos a ver qué pasa, o sea, qué pasa con la liga, con la fuerza de la liga y cómo podemos hacer que se impulse en este caso. Y no estamos utilizando más que cartón y una liga, ¿no? Y dos palitos de madera, o sea, estos dos palitos. Sí tenemos las piezas de Carbits, pero creo que en este caso el unir estas dos piezas de cartón con esta pieza de cartón y, bueno, aquí quizá podríamos ponerle otro palito de madera, pues no es algo que necesite ser estas piezas en particular. Ahora, me gustaría dedicar los últimos 10 minutos a platicar un poquito de la parte de robótica con esta plataforma que tenemos aquí. Este dispositivo como tal se llama Boki. Boki, pues es este robotito que pueden ver. Puede controlar motores. En este caso estamos controlando un par de motores. Puede hacer sonidos. Puede detectar si lo tocas. Se le pueden poner alambres o caimanes para detectar si lo estás tocando en algún punto. Tiene, si lo alcanzan a ver por acá, tienes 5 pestañitas de color plateado, de color metálico, que cuando las tocas las detecta, y tiene un par de ojitos. Ahorita lo voy a encender para que lo puedan ver. Se controla con un celular, puede ser un celular o tableta que funcione tanto en la parte de Android y de iOS. Me siento medio grosero viendo mi celular cuando estoy platicando con ustedes, pero es solamente para poner la parte de la aplicación. Lo que voy a hacer es que lo voy a iniciar y voy a poner primero un lenguaje de programación que tenemos por acá. Cuando nosotros hicimos este desarrollo, una de las preguntas que nos hicimos y la pregunta que yo les hago a ustedes es, en 10 años, ¿qué lenguajes de programación van a estar utilizando las personas que programen? No sé, aquellos que estén familiarizados con tema de programación, si me pueden responder la pregunta de dentro de 10 años, ¿con qué lenguajes de programación se van a estar programando? ¿Se va a hacer lenguaje común? Esa es una muy buena respuesta. Con ninguno, dice Miguel Ángel, que ninguno. La realidad es que nosotros, en nuestra perspectiva, la respuesta que tenemos es no lo sabemos. Como tal, no sabemos cómo han estado evolucionando las cosas tan rápido que si va a ser C, si va a ser Java, si le vamos a dar comandos por voz, si no va a ser ninguno, si vamos a regresar a ensamblador, si vamos a irnos a PHP, Python, lo que ustedes me quieran decir, no lo sabemos. Y, bueno, por aquí ya nos dijeron posiblemente la parte de Python. ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque la tecnología está avanzando muy rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que es realmente relevante para el niño en términos de programación? Es relevante que conozca estructuras súper avanzadas de datos, que conozca procesos en colación, multihilos y un montón de terminología compleja que manejan las personas de sistemas, o lo que es importante para el niño es que conozca lo que es un algoritmo y que conozca cómo con una secuencia de pasos puede lograr que un artefacto o un robot haga una acción. Que si yo quiero que este robotito avance para adelante, pues entonces primero le diga que encienda las 2 ruedas y luego que espere 10 segundos y luego que se detenga. Lo que nosotros creemos es que lo importante es justamente esta parte de que podamos transmitirle a los niños que el tema de programación e inclusive el tema de robótica es un tema de conocer pasos, secuencias, algoritmos para que se vayan ejecutando secuencias. Entonces, pues de esa manera fue que nosotros planteamos nuestro lenguaje de programación. Ahorita esto no se los puedo presentar en pantalla, solo les puedo platicar que, digo, no se lo puedo presentar porque está demasiado pequeño, creo que no lo van a alcanzar a ver, pero que básicamente lo que hacemos es que ponemos a los niños a unir bloques y entonces uniendo bloques yo le puedo decir, pues toco un botón, prende un motor, avanza, retrocede, haz sumas, haz restas, multiplicaciones,
Hay una cosa que se llaman compuertas lógicas, que no deja de ser más que lógica, es esto y esto, o sea, por ejemplo, presiona el botón 1 y el botón 2 para avanzar, o esto, por ejemplo, que detectes, tiene un sensor de luz, que no detectes luz y que presiones el botón 1 y entonces cambia de color. Entonces, parte de lo que buscamos es, si nosotros nos vamos a la parte de la programación, por la programación nuevamente se vuelve un tema, pues a mí me gusta, a mí me apasiona, pero considero y reconozco totalmente que estoy dentro del sector de la población que es fanática de la tecnología. No todo el mundo es fanático de los robots. Sin embargo, sí es bien importante que aprendamos los conceptos. Y eso es mucho más fácil si lo hacemos a través de los retos. ¿Qué cosas podemos hacer con la parte de programación? Podemos hablar de música, podemos hablar de arte, podemos hablar de temas como idiomas, por ejemplo, el mismo español, podemos hablar de física, podemos hablar de química, y en la medida que nosotros logremos vincular y tener una herramienta fácil de utilizar para tocar esos temas, pues se vuelve muchísimo más sencillo. Y ya nada más como, pues ya casi se me acaba la parte de mi tiempo, como última parte, la plataforma también la hemos estado trabajando para que funcione con Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? Básicamente, resumiendo, es cuando las máquinas se comunican con máquinas. Es decir, una máquina le pregunta a otra máquina cuál es su temperatura, qué hora es, o una máquina le dice a otra máquina, riegue el pasto, o toma una foto, o avísame si llegó alguien. Y bueno, eso es Internet de las Cosas de una manera muy sencilla. Y lo que está ocurriendo ahorita en el mundo es que hay un montón de máquinas pues que se comunican con otras máquinas, ¿no? Eso hace que se automaticen un montón de procesos y muchas de las cosas que vivimos hoy en día se deben a que hay máquinas que se están comunicando con otras máquinas. Es un concepto complejo, obviamente depende de cómo lo expliques, pero creo que si nosotros podemos transmitirle y explicarle a los niños que Internet de las Cosas es cuando una máquina habla con otra máquina, pues podemos bajarlo a actividades que pueden ser bastante sencillas. Y dentro de esas actividades sencillas, pues también lo que hemos estado trabajando es eso, ¿no? O sea, cómo introducimos pequeñas actividades donde justamente el niño pueda hacer uso del Internet de las Cosas para, por ejemplo, activar un robot, ¿no? Y eso es un poquito el ejemplo que voy a dar ahorita. Digo, ahorita el dispositivo se está conectando. Vamos a ver, aquí le voy a pedir que se conecte por voz. Déjenme aquí nada más. Veo por acá y abro esta parte. Lo voy a reiniciar nada más. Vamos a decirle que arranque. Y lo que voy a hacer es que pues, le voy a empezar a dar comandos de voz al dispositivo. O sea, le puedo decir, por ejemplo, comando, avanzar. Y ahí ya me aceptó el comando. Más déjenme ver que si le estoy hablando en el idioma que entiende, que es otra cosa que es avanza. Comando, avanza. Y entonces lo que está ocurriendo es que yo le estoy dando una orden a este robot que tengo a través del Internet. Esa orden está llegando al Internet, a algún tipo de servidor, y de ese servidor de ahí, digo, ahorita me está haciendo caras con la parte de la conexión a Internet, pero de ese servidor le está mandando de regreso la información, en este caso al robot, para que se mueva. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando allá arriba y por lo cual se está moviendo, se está activando el robot? Pues están pasando un montón de cosas probablemente, pero creo que el punto y lo que sería importante que nosotros transmitiéramos a los niños en este caso es que eso es posible y que se empiecen a imaginar, espérenme, comando detente, no se me va a caer de la mesa y no queremos que se nos caiga de la mesa, justamente en la medida que nosotros podamos, dejando al lado todas las complejidades que se requieren para que esto funcione, que ya existen y ya funcionan y funcionan bien, creo que nos podemos centrar también en el caso de los niños para hablar de cuáles son las posibilidades, o sea, qué posibilidades podemos tener si podemos hablarle a un celular y que el robot lo entiende. Le podemos hacer que toque una canción, vamos a ver, comando, canción. Podemos hablar de música, podemos hablar, insisto, de arte, de matemáticas, de robótica, sin meternos realmente en la parte de las complejidades de, no, es que aquí está mandando un HTTP request y está pidiendo que se conecte y de la conexión hay un servidor al otro lado que lo está manejando y el TCP/IP. En realidad, lo que podemos llegar nosotros a platicar con los niños es, allá arriba hay algo que está recibiendo tu comando y que lo está mandando de regreso para acá, ¿no? Y aquí, bueno, ya pusimos a Boki a cantar una pequeña cancioncita,
con la que también podemos platicar de, bueno, ¿y cómo se hace música? Ah, pues con frecuencia, y las frecuencias representan sonidos. Pero, comando detente. Yeah, comando detente. Pero bueno, pues básicamente, digo, aquí voy a parar porque me tomó toda la conversación completa. Pero bueno, me gustaría dejar los últimos 15 minutos justamente para si tienen preguntas. En resumidas cuentas, lo que platicamos y lo que vimos ahorita fue, primero utilizamos, en este caso, un carrito de cartón para hablar acerca de la rueda, del círculo, platicar de conceptos como el radio, como el diámetro, la circunferencia, pi, hacer una tablita experimental, en este caso para ver que lo que estábamos diciendo realmente concordara con lo que estaba sucediendo. Y después les platiqué un poquito de la parte de meter robótica. Obviamente este ejercicio de la rueda se puede hacer con el robot y pedirle que avance una cierta distancia y medirla además. Y después hablamos un poquitito de la parte de Internet de las cosas, donde justo mucho el tema está en no hay que hacerlo complejo, lo podemos hacer sencillo, y la manera en la que lo hacemos sencillo, pues justamente se lo podemos explicar a los niños, y los niños pueden empezar a crear un mundo completo de posibilidades. Entonces, pues ahora sí, si tienen alguna duda o pregunta, de hecho reviso las que me han estado haciendo. Si quieres, las leo, Quique, para que tú te concentras en Claro, las respuestas y yo me concentro en las preguntas, y así no te estamos obligando a ver hacia el monitor todo el tiempo. Bueno, hay de hecho ya 3 preguntas. La primera que te hacen es ¿qué utiliza como plataforma de programación? Si es PIC, Arduino, Raspberry, etcétera, o es un desarrollo propio. Bueno, el desarrollo en este caso del robot es un desarrollo propio, está basado en un circuito, el ESP32, que es un circuito para la parte de Internet de las cosas. Sin embargo, todo el código como tal y pues bueno, el circuito como tal es un desarrollo propio. Y contesto de una vez la parte del lenguaje de programación. El primero que yo utilicé, bueno, que solo les dije, les mostré la pantalla, también es desarrollo propio, se llama Flow, y es para conectar diferentes bloques y para poder programar, en este caso a Boki, utilizando nada más conexiones entre diferentes bloques. Se parece mucho en el tema de la programación de de los programitas que haces para que se mueva Boki. Recuerdo que son bloquecitos que se van conectando, ¿no? Es un poco al estilo de Scratch, etcétera. Y yo ya vi también que la aplicación está en línea, o sea, tú puedes entrar a las tiendas, ya sea de Google Play o la de iOS, de Apple, y puedes descargar la aplicación. Que entiendo no funciona si no tiene uno el robot, ¿no? O sea, tendría un poco sentido tener la aplicación, o sí funcionaría eso. Porque vi que hay un curso en la No, página. sí funciona. De hecho, el lenguaje de programación se llama Float, lo pueden encontrar tanto en Android como iOS. Ahorita igual y Pedro nos puede ayudar a nada más escribir el nombre, porque yo tengo el teclado lejos en el chat. Obviamente todo el potencial está pensado para que se utilice con el robot, sin embargo se puede utilizar perfectamente sin el robot para hacer algunos programas sencillos y justo aprender sobre eso, ¿no? O sea, sobre algoritmos y decir primero esto, luego esto lo conecto con eso, y bueno, creo que pues para eso se puede utilizar. Y sí hay efectivamente un curso donde tocamos el cómo utilizar el lenguaje de programación para hablar de temas de robótica, pues sin tener como tal un robot. Sí, claro. Y ahí me parece interesante ver la relación que hay entre esto que hablabas de los algoritmos y el pensamiento computacional en el desarrollo de otro tipo de habilidades intelectuales. A mí me interesa mucho el tema de resolución de problemas, porque entre los maestros decían, es que no sabe pensar, pero cuando le preguntas a las personas que se dedican a este negocio cómo enseñar o cómo permitir que los chicos aprendan a pensar, pues no tienen soluciones. Entonces a mí se me hace interesante utilizar la programación y el pensamiento computacional para desarrollar esta habilidad para resolver problemas, ¿no? Oye, y preguntan también si hay alguna, yo me imagino que dentro del curso van a haber ideas de proyectos que tienen que ver con cartón y con este tema del cardboard, etcétera. ¿Tienen dentro del curso considerado de ver más proyectos de este tipo? Sí, totalmente. Justamente es algo en lo que estamos creciendo continuamente. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo el tema de música. Digo, no va relacionado directamente con cartón, aunque Pedro, por ejemplo, se aventó una guitarra bien padre. Hizo una guitarra de cartón, le puso a Boki y la puede tocar como tal y hace música. Pero bueno, estamos viendo esa parte de música, estamos viendo también la parte de Internet de las cosas. Y justamente son actividades que se están pensando para maestros. Las hemos desarrollado para los niños, de hecho las probamos con niños como tal, pero justo lo que pensamos es que, pues, si queremos, o sea, si nos vamos de un niño en un niño es más lento que si nos vamos con los profesores directamente y empezamos a trabajar como en cómo generamos actividades, cómo hacemos proyectos, cómo hacemos retos, cómo hablamos de temas que parecen que son muy complejos, pero que en realidad quizá los podremos explicar mucho más sencillos y que no es necesario que sepas
si al final del día esto es un código binario, ceros y unos, en realidad lo que importa bastante es entender la idea, entender el concepto y cómo transmitirlo. Si logramos que eso enganche al niño, que eso, ahora sí que eso pique, el niño solito va a empezar a aprender todo lo que tenga que aprender para seguirlo desarrollando. Y eso es mucho de lo que buscamos, o sea, cómo generamos esta chispa, esta pasión, porque al final del día nosotros no somos mejores que Google ni que la Wikipedia para explicar conceptos, eso lo hace perfectamente bien el Internet. Entonces, en ese sentido, si el niño quiere encontrar conocimiento, el Internet ya tiene casi todo el conocimiento, ¿no? Más bien hay que buscar darle habilidades, por un lado, picarlos para que se apasionen y por otro lado, darles habilidades para que puedan discernir entre el conocimiento que encuentran, ¿no? Entre tanta información que es conocimiento y que simplemente es información basura. Pero eso es lo que buscamos al final del día. ¿Sabes qué? Me parece importante que los niños y los adolescentes aprendan a construir nuevos conocimientos a partir de tener estas habilidades, ¿no? Si tenemos habilidades intelectuales fuertes, lo que tú comentas, no puede uno encontrar la información disponible, pero el tema es cómo a partir de esa información se puede construir conocimiento nuevo. Repetir solamente la información disponible, pues no es conocimiento, ¿no? En todo caso, el gran problema que tenemos ahora, creo yo, los académicos, es que estamos trabajando a través de mecanismos como ese que utilizamos ahora, en el que solamente estamos emitiendo información, estamos presentando información, pero pocas veces hay el sentido de cómo generar experiencias que ayuden a los estudiantes a construir nuevos conocimientos. Entonces, por ese lado se me hace muy interesante porque construir nociones como, por ejemplo, lo que te decía hace un rato, ¿no? La fracción como parte del todo, utilizando a Boki, se me hace interesante porque en lugar de que el maestro explique lo que en mis tiempos llamábamos los quebrados, ¿no? Mejor le pones al chico un reto que tiene que resolver con Boki y puede encontrar cómo el recorrido hacia adelante, hacia atrás, etcétera, le permite entender qué es la parte del todo. Por ejemplo, y hablando de desplazamiento, temas que tienen que ver, por ejemplo, con física, con entender qué es velocidad, en fin, me parece que se presta para todos esos temas, ¿no? Pues a mí me resulta muy interesante la propuesta de ustedes. Ojalá y se anime nuestro público para inscribirse y para participar del curso que ustedes van a dar para nosotros. Están obviamente invitados todos ustedes y nuestros estudiantes, tanto de la licenciatura como la maestría en educación, pues seguramente que encontrarán en este curso elementos nuevos para fortalecer su formación profesional. No sé si dentro del público haya más preguntas. Ha habido ya algunas personas que están agradeciendo y manifestando que tu charla ha sido de lo más interesante, pero nos quedan todavía escasamente unos 6-7 minutos. No sé si Pedro, que anda por ahí, quiera intervenir, y si tenga Pedro, ¿cómo se llama? Su micrófono abierto, habilitado, para que si quiera complementar y decirnos algo más. Sé que también ha sido una de las piezas clave para el desarrollo de este proyecto. Y otra cosa que también te quería preguntar es el tema del acceso al robot. Yo sé, por ejemplo, que hay robots comerciales, yo manejo al menos 3 o 4 en mi curso. Entre ellos está también Boki, que lo utilizo en mi curso en la universidad para hablar de temas de desarrollo de habilidades metacognitivas, que son muy costosos. Entonces, mi pregunta es relativa, no, sí que digamos precios ni cosas, porque esto no es una cuestión comercial. Hay, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Un estimado de la diferencia en costos de este robot respecto a los robots comerciales, en proporción, digo, sin decir los precios, porque no es un asunto comercial. No, sí, totalmente. O sea, creo que en ese sentido, insisto, no desde un punto de vista comercial, porque en realidad creo y vamos, o sea, al final del día, por lo menos creo que Pedro y yo estamos aquí gracias a que han existido un montón de plataformas constructivas que hemos usado de niños, que hemos usado de grandes y que seguimos utilizando y que son muy buenas. Pero en ese sentido creo que sí, el hecho de que los proyectos se armen con cartón le da una ventaja en términos de costo, pues bastante interesante, ¿no? O sea, el precio del robot como robot comparado con otros robots, pues sí se va a una mitad, en muchos de los casos, una tercera parte, ya con toda la plataforma completa. En términos de funcionalidad, pues sí es bastante competitiva y no es muy onerosa. O sea, al final del día, considerando que construyen los proyectos con cartón, nosotros, como preguntaban por ahí, pues sí, hay algunas piezas que damos, como las ruedas, no porque no se puedan hacer, sino para que ya se centren más en el desarrollo. Si te pierden unas ruedas o te rompe una rueda, la puedes volver a hacer, ¿no? Entonces, con un robot puedes armar X cantidad de proyectos muy grandes. O sea, en realidad, en ese tema, pues sí ayuda, sirve muchísimo. O sea, no es como que digas como, ay, ahora tengo que comprar el kit de no sé qué para hacer este proyecto. En realidad, pues sí lo puedes comprar, no pasa nada, pero también lo puedes hacer, ¿no? Y en ese sentido creo que nos volvemos pues bastante competitivos. El precio del robot, pues consideramos obviamente para las funcionalidades que tiene, que no es un precio elevado. No sé si por ahí pusieron la página Porque justo me lo están pidiendo, querido Quique, me están pidiendo la página. Mira.
Bueno, ya Bien. Pedro nos ha hecho el favor de compartirla por quienes quieran seguir el proyecto que estos dos jóvenes emprendedores, maestros, académicos y por lo pronto entusiastas y apasionados del uso de la tecnología para cuestiones educativas. De veras estoy muy agradecido contigo, Quique, por el tiempo que nos has dedicado. Hay ya en el chat algunos datos para aquellos que están interesados. No voy a cerrar la sesión, la voy a dejar abierta un poquito más para que tengan ustedes tiempo de tomar los datos. Quiero insistir en el tema del curso, Quique, porque me parece que muchos, repito, de los que estamos interesados en tareas educativas y en la exploración de temas de robótica, vamos a encontrar en el curso respuestas a cómo aplicar, porque es algo que decía alguien en el chat ahora, ¿no? Que son proyectos aplicables, cómo aplicar la robótica en temas básicamente de educación y de desarrollo de habilidades intelectuales, que por ahí se me hace, hay una enorme oportunidad, porque sí sabemos de escuelas de robótica y hay cursos de robótica, en fin, hay cantidad de ya hoy en día de soluciones, pero la parte interesante de ustedes es que están tocando en realidad 3 o 4 grandes áreas, que además fíjate que el tema de Internet de las cosas no es un tema frecuente en el manejo de la robótica en los cursos y me parece que es muy bueno el hecho de que ustedes ya lo estén incorporando en su curso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le dejamos a todos ustedes los datos en el chat para que los tomen. No sé si hay alguna otra pregunta más si no, para cerrar esta sesión que para mí ha sido de lo más interesante, espero que también para ustedes. Y nuevamente reitero, Pedro, Quique, muchísimas gracias por su charla de esta tarde. Como pueden darse cuenta por los comentarios en el chat, nuestros invitados están agradecidos, yo también, y les esperamos a todos en el curso. Ya por ahí, Anita, no sé si podrías poner nuevamente la dirección para aquellos que están interesados en inscribirse. Nosotros tendremos en fecha próxima ya abierto tema de las inscripciones, por si a alguno de ustedes le interesa inscribirse, ya lo podrán encontrar por ahí. En el chat está la dirección para inscribirse. Pues muchas gracias, Quique. Mucha suerte con este proyecto. Te quiero nada más decir ya para cerrar que en la clase que yo doy, tú sabes que tengo un grupo de robots que amablemente nos han prestado ustedes con mis alumnos, y ayer una chica logró con un chiquitín de primaria y a distancia, que me parece formidable, hacer que armara un tío vivo, ¿cómo se llaman? Carrusel. Un carrusel, ¿no? Con caballitos de cartón. Me pareció fascinante lo que hizo este niñito con ayuda de una de mis alumnas de educación. Entonces, pues hay cosas que no sé cómo describirte la relevancia que he tenido en mi trabajo, ya de casi 40 años trabajando en educación. El haber trabajado con ustedes estos últimos 2 años en proyectos me parece de lo más relevante. Muchísimas gracias, Quique. Muchísimas gracias a todos ustedes. No cierro el chat, no cierro la sesión para que aquellos que quieran seguir tomando datos del chat lo puedan hacer. Y esta sesión está grabada y se va a ofrecer en la página de la Universidad de Hebraica por si alguno de ustedes quiere nuevamente verla. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Buena tarde.